Bienvenidos a Ifa Stories, donde la sabiduría ancestral se une con la narración moderna. Adéntrate en el mundo sagrado de Ifa, el sistema espiritual yoruba, donde cada historia encierra el poder de la adivinación, el destino y un profundo conocimiento cultural. Acompáñanos mientras desvelamos los misterios de los orishas, las fuerzas divinas que guían nuestro camino, Orunmila, los irunmoles y muchos más. Cada historia es un puente entre el pasado y el presente, tejiendo lecciones atemporales que inspiran, iluminan y transforman. Abraza la sabiduría, honra la tradición y embárcate con nosotros en el corazón de Ifa. Suscríbete ahora y deja que las historias te guíen. Para explorar historias yoruba completas, enseñanzas de Ifa y sabiduría ancestral, visita nuestro sitio web www.ifastories.com. Da un paso en el camino sagrado para acceder a más recursos e información. El esclavo que tiró el okpele recibió una bofetada. Historia. Había un hombre rico que tenía un esclavo moreno. Un día, el hacendado fue a ver cómo marchaba su hacienda, y cuando llegó, se encontró al moreno tirando el okpele. Entonces, el dueño lo increpó, preguntándole al mismo tiempo si así era como trabajaba. Y de inmediato le dio una bofetada, obligándolo a decir qué estaba haciendo. El moreno le contestó que él estaba observando a las 3 mujeres del rey, para ver si era verdad que las 3 estaban embarazadas. El rey confirmó que sí, y ordenó que trajeran al moreno. Entonces, éste le hizo la adivinación al rey, y realizó el ebó para las 3 mujeres, quienes dieron a luz sin complicaciones. Desde entonces lo tuvieron como Babalawo, sacerdote de adivinación, y al moreno le llegó la suerte y la felicidad. Nota: por primera vez se tiró el okpele al suelo, y el aleyó, consultante no iniciado, debe pagar. Nota: una mujer embarazada en su casa debe hacer ebó. Nota: la tirada del okpele sobre la estera o el tablero significa la caída en combate de Semeji, y en memoria de este hecho se debe pagar dinero por la consulta.